Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a estudiar el segundo caso de factorización, que es factor común por agrupación de términos. Así como habíamos dicho en el video anterior, donde estudiamos el primer caso, que es factor común, lo primero es identificar el caso de factoreo o de factorización. Entonces, en el factor común por agrupación de términos, ¿cuáles son las características que tengo que tener en cuenta? Primero, es el número de términos. Como el nombre nos indica, es un factor común por agrupación, o sea, tengo que formar grupos. Entonces, mi número de términos tiene que ser 4 o más. ¿Por qué 4 o más? Porque yo necesito formar grupos. Entonces, si yo tengo 4 términos, puedo formar 2 grupos de 2. Si tengo 6 términos, puedo formar 2 grupos de 3 o puedo formar 3 grupos de 2. Si yo tengo 2 términos, no se puede formar los grupos. Si tengo 3 términos, tampoco puedo formar 2 grupos. Entonces, necesito que sean 4 términos o más, siempre y cuando se puedan formar grupos con números iguales de términos. Esto quiere decir 4, 6, 8, 10, etc. Entonces, esta expresión algebraica tiene 4 términos. Entonces, puedo formar 2 grupos de 2, cumple con la primera característica. Y la segunda es que haya un factor común en cada grupo que yo estoy formando. Entonces, en esta expresión algebraica tengo 4 términos. Voy a verificar en los grupos que yo forme si hay un factor común. Entonces voy a formar mi grupo de esta forma. A este le voy a llamar el primer grupo y a estos otros 2 términos el segundo grupo. Entonces, en el primer grupo hay un factor común. 3 y 6, entre 3 y 6, el común es 3. Entre a cuadrado, AB, el común es A. Entonces hay un factor común. Entonces, este grupo voy a resolver ese factor común. Ya determiné que es 3A, entonces ahora voy a abrir un paréntesis y voy a realizar la división correspondiente. O sea, tengo un ejercicio de factor común dentro de cada grupo. Entonces, en este grupo mi factor común es 3A, realizo la división, 3 dividido 3 es 1, A cuadrado dividido A es A. El 1 no hace falta colocar como coeficiente. Menos 6 dividido 3 es 2. AB dividido A es B. Más. Ahora tengo que hacer lo mismo con el segundo grupo. Tengo que hallar el factor común. Entre 4 y 8, el máximo común divisor es 4. Entre A y B, entonces no hay un común en la parte literal. Entonces el factor común va a ser solamente 4. Abro un paréntesis. 4A dividido 4 queda A menos 8 dividido 4 es igual a 2. B no tiene ninguna letra con la cual dividir, entonces baja así B. Entonces, primero formamos los grupos. Segundo, hallamos el factor común dentro de cada grupo. Si tengo más un grupo, si por ejemplo tenemos 6 términos, formo 3 grupos. Entonces hay el factor común en los 3 grupos. Y por último, para saber si estoy haciendo bien mi ejercicio, me tiene que quedar un factor común polinomio. ¿Cómo es un factor común polinomio? Fíjense que el paréntesis del primer término, porque acá ya tenemos solamente 2 términos, el paréntesis del primer término es igual al paréntesis del segundo término. Entonces, eso quiere decir que estoy haciendo bien mi ejercicio, que estoy desarrollando bien la expresión algebraica. ¿Y cómo va a ser el resultado? Voy a escribir el factor común entre estos 2 términos, que sería el paréntesis, que es A menos 2B, seguido de otro paréntesis en donde voy a colocar los factores comunes de cada grupo. 3A más 4. Y de esta forma
factoricé. Recordemos que factorizar es transformar en una multiplicación. Entonces teníamos suma y resta, transformamos en una multiplicación. En el siguiente ejemplo tengo una expresión algebraica con 6 términos. Primero voy a verificar las características. ¿Tiene un número de términos correspondiente a poder formar grupos? Sí, tiene 6 términos. Puedo formar 2 grupos de 3 o puedo formar 3 grupos de 2. Segundo, en cada grupo tiene que haber un factor común. Entonces, ¿qué tipo de agrupación vamos a realizar? ¿Grupos de 3 o grupos de 2? En estos casos, cualquiera de las dos opciones nos va a llevar al mismo resultado. Siempre y cuando hagamos el procedimiento correcto, vamos a obtener el resultado correcto. Entonces, en este caso, podemos formar grupos de 3. Entonces voy a tener 2 grupos de 3 términos. Este va a ser mi primer grupo y este va a ser mi segundo grupo. En el primer grupo, ahora tengo que verificar si es que hay un factor común. Primero en la parte numérica, tengo 1, 3 y 8. No hay ningún número con el cual yo pueda dividir los 3 a excepción de 1, ¿verdad? Entonces podemos omitir ese 1. Luego, en la parte literal tenemos AM, BM y M. Entonces, el común es M. Con el menor exponente, todas las M tienen exponente 1, entonces mi común también va a tener exponente 1. Voy a abrir el paréntesis. Voy a empezar a realizar la división. A cuadrado M dividido M es A cuadrado. Más 3BM dividido M es 3B. Menos 8M dividido M es 8. Más. Ahora voy a encontrar el factor común en este segundo grupo. El máximo común divisor entre 16, 6 y 2 es 2. Y luego el común literal sería n, 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 n. Abro un paréntesis y empiezo a realizar la división. 16 dividido 2 es 8. N dividido n es 1, no hace falta colocar. Menos 6 dividido 2 es 3. B no tiene con cuál dividir, entonces va a ser B. N dividido n es 1 y no hace falta colocar. Menos 2 dividido 2 es 1. A cuadrado no tiene con quién dividir, entonces va a ser A cuadrado. Y n con n es igual a 1. Entonces, en este punto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar que haya un factor común polinomio. O sea, que los dos paréntesis sean iguales. Y puedo darme cuenta que tengo A cuadrado y A cuadrado. Tengo 3b y 3b. Tengo 8 y tengo 8. Pero los signos son opuestos. Tengo positivo, negativo, positivo, negativo, negativo y positivo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Como los valores son iguales y todos los signos son diferentes, entonces se hace lo siguiente. Voy a escribir nuevamente el primer factor común, m, el paréntesis a cuadrado más 3b menos 8, y voy a cambiar el signo de todo lo que está acá dentro de este paréntesis. Pero para poder cambiar ese signo, necesito cambiar también el signo del factor común. Entonces mi factor común es 2n positivo. Voy a cambiar a negativo para que así yo pueda cambiar también los signos de dentro del paréntesis. Entonces el 8 va a quedar negativo, así como este. El 3 va a quedar positivo y al cuadrado va a quedar positivo. El orden ya no importa. En este caso, a medida que vayamos cambiando, vamos a ir ya ordenando también. Pero lo importante son los signos. Y acá ya tengo el factor común polinomio. ¿Cómo termino el ejercicio? Voy a abrir un paréntesis con el común polinomio. A cuadrado más 3b menos 8. Y en el segundo paréntesis coloco los factores comunes. M menos
2n. Y con esto termino mi ejercicio. Ya puedo decir que factoricé porque transformé en una multiplicación. Y con esto terminamos el segundo caso, que es factor común por agrupación de términos. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase.